Si bien es cierto, la conferencia del día de hoy fue citada para matrimonios, pero qué bueno que están los que aún no están casados o los que se van a casar. ¿Por qué? Porque seguramente habrá cosas que se expongan en la palabra de Dios que serán importantes para ustedes. Una de las cosas que nosotros tenemos como certeza cada vez que el pueblo de Dios se reúne en torno a su palabra es que Dios nos va a hablar. Cada vez que un pastor fielmente expone la palabra de Dios es que Dios nos va a hablar. Pero estoy seguro que si tú estás atento, Dios te va a hablar, pero no te va a hablar por teléfono. Entonces, apaguemos el teléfono, por favor. Y nos vamos a olvidar del teléfono un buen rato, ¿ok? Todos los que traigan Biblia y los que no traigan Biblia también, vamos a ponernos de pie y vamos a buscar en el libro del Génesis, capítulo 1. Y el capítulo 1 habla de el portentoso poder de Dios al crear todas las cosas que nosotros podemos ver. Es un relato maravilloso de lo que Dios ha hecho al hacer todas las cosas que Él designó para la creación, y además el Señor dijo que era bueno. Pero en todas las cosas que Dios creó, quisiera que pusiéramos la vista en el versículo 26. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En todo este plan perfecto de la creación, Dios diseñó esta unión. Dios diseñó esta unión. Y dice en el versículo 28: y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios hizo todo esto para que pudiéramos disfrutar de esto en esta unión que Él había establecido. Pon tu vista en el versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. También dice el proverbio que el que haya esposa haya el bien y la benevolencia de Jehová. Así es que les invito, vamos a orar, y después de orar vamos a cantar. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia que nos tiene reunidos hoy aquí como un solo cuerpo, Señor, en un mismo sentir. Y te damos gracias porque has sido bueno con nosotros, has sido bueno con la iglesia, Señor. Y te pedimos, Padre, que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder entender tu palabra y llevarla a la práctica, Señor. Te damos muchas gracias, Padre, por la esposa que nos has dado a los varones y por el esposo que le has dado a las mujeres. Te pedimos, Señor, que conforme a tu voluntad, tú proveas el esposo de las hermanas que están solteras y proveas la esposa de los hermanos que están solteros. Que sea conforme a tu palabra y conforme a tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque tú y nadie más que tú eres Dios. Te damos gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por estar aquí en esta tarde, Señor, por llenar nuestros corazones de paz, de gozo, de felicidad al saber que tú estás con nosotros, Señor. Llévate la gloria y la honra ahora y siempre por todas las cosas, porque solo tú la mereces, Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Bueno, una vez más yo quiero agradecer al pastor David por la oportunidad que me da
de poder compartir este tiempo con todos vosotros, que para nosotros, tanto para Montaña como para mí, está siendo de muchísima bendición por la oportunidad que tenemos de poder conocer a hermanos con los que llevamos en relación mucho tiempo, pero a través de las redes sociales, y algunos que no los conocía personalmente, pero que el Señor nos ha permitido en este viaje poder conocerlos. Antes de que compartamos la palabra, yo quiero pedirle a mi esposa que me acompañe en una canción. Esta es una canción que escribió un chico que salió de la droga. Se rehabilitó en un centro de rehabilitación que teníamos nosotros en Jerez de la Frontera. Y este chico, cuando llevaba 3 meses en el centro, aunque llegó con la piel pegada a los huesos, casi muerto, a los 3 meses estaba fuerte, había recuperado su vida, había recuperado su peso, había recuperado la conciencia, y vio allí una guitarra, que era la primera vez que cogía una guitarra, y empezó a tocar y hacer en prueba, y al mes estaba componiendo canciones para el Señor. Dios le dio ese don, el don del canto, el don de la composición. Queremos cantar un cántico que él escribió y que dice lo siguiente: Gracias, cariño. Yo quisiera invitarles en esta tarde a que abran la Biblia por la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 5, donde vamos a leer a partir del versículo 21. Efesios, capítulo 5, a partir del verso 21. Quiero, por favor, que presten especial atención al verso 21. Después vamos a leer los demás. Pero quiero que presten mucha atención al verso 21. Efesios capítulo 5, verso 21. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor: someteos unos a otros en el temor de Dios. Amén. Amén. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora sigue diciendo: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo,
y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos, dice, en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus propios cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, dice Pablo, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, hermanos, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amén. Está aquí la palabra del Señor. Matrimonio. Así dicen algunos, ¿no? Matrimonio. Alguien dijo que el matrimonio es como una fortaleza sitiada. Los que están fuera quieren entrar y los que están dentro quieren salir. Y es una pena, porque si los que están dentro y quieren salir supieran realmente manejar el matrimonio, no querrían salir jamás. Porque el matrimonio es una bendición de parte de Dios. Son muchos los mensajes que recibimos a diario en contra del matrimonio. Muchos. Gente que critica el matrimonio. ¿Te vas a casar? ¡Estás loco! Chiquilla, no pienses en eso. Actualmente, en Estados Unidos, 1 de cada 2 matrimonios se rompe. 1 de cada 2 acaban en divorcio. Y eso lo que significa es que no es fácil tener éxito en el matrimonio. No es fácil. A pesar de lo cual, y contra todo pronóstico, la gente sigue casándose, ¿verdad? Se casan en la esperanza de que a ellos les vaya bien. Muchos fracasan, porque no es fácil. Aún así, como digo, la gente se casa. A pesar de que saben que pueden fracasar, se casan. Hace un momento el pastor David decía de Pedro y de Lauri que son novios y están, bueno, a punto de casarse. ¡Estáis locos! No, ni mucho menos. Ni mucho menos. ¿Qué favorece al matrimonio? ¿Qué lo perjudica? Debiéramos conocer estas cosas, porque si no las sabemos, entonces sí que estamos seguros que vamos a fracasar. Hay cosas que perjudican seriamente la salud del matrimonio, aunque también hay otras cosas que lo sanan, que lo fortalecen. Y conocer tales cosas puede ser de gran ayuda si pretendemos no llegar al divorcio. Por eso es importante que prestemos tiempo para estas cosas, para hablar de estos temas. Porque la palabra de Dios no nos habla solo del cielo y del infierno. Nos habla también del matrimonio, de la familia, de la educación de los hijos. Nos habla de todo aquello que necesitamos tener en cuenta para aprovechar bien nuestra vida. Porque en definitiva, la Biblia no es otra cosa que un manual de vida. El manual que Dios nos ha dejado para que sepamos qué es lo que nos conviene
y qué es lo que no nos conviene. Es un verdadero drama que millones de hombres anden resentidos por el fracaso de su matrimonio. Millones de mujeres viven atormentadas, temerosas, angustiadas o amargadas por causa de un mal matrimonio. Millones de hijos padecen y sufren la ruptura de la pareja de sus padres, siendo maltratados en muchos casos como moneda de cambio. Algo que jamás debería ocurrir, pero que desgraciadamente sucede. Y todo eso es una terrible tragedia. Pero lo peor es que es gratuita. Es decir, nos la podíamos ahorrar. Aquellos que fracasan en su matrimonio podrían no fracasar si tuvieran en cuenta los consejos de Dios. Si tuvieran en cuenta el manual que Dios nos ha dejado. Asegurarían, siguiendo los consejos bíblicos, asegurarían el éxito de su matrimonio. Hay dos claras tendencias dentro de la cristiandad respecto del matrimonio. Digo dentro de la cristiandad, no voy a hablar ahora del mundo, hablo dentro de los cristianos. Hay dos grandes tendencias que tenemos que reconocer, porque no podemos cerrar los ojos a la realidad. Yo siempre digo que tenemos que tener el corazón en el cielo, pero los pies en el suelo. Si no, nos volvemos locos, fanáticos, religiosos, incoherentes y sin sentido. La primera de las tendencias que hay, repito, dentro de las iglesias, en los matrimonios cristianos, permítanme ponerle comillas, la primera de las tendencias que hay es el machismo, igual que en el mundo. Dentro de las iglesias sigue existiendo machismo. Un machismo tradicional que ahora, en estos tiempos, es fuertemente contestado por el feminismo a ultranza, que es tan perjudicial como el machismo, porque todos los extremos son perjudiciales. El feminismo marxista que ahora se está tratando de imponer no pretende la igualdad de la mujer con el hombre, pretende la supremacía de la mujer sobre el hombre. Eso es absurdo, porque en realidad Dios nos ha hecho iguales en cuanto a valor y dignidad como personas, pero distintos, como decía el chiste, ¿no? Decía uno que estaba en el bar diciendo: en mi pueblo todos somos muy machos. Y el otro decía: pues en el mío no, somos la mitad macho y la mitad hembra, y lo pasamos mejor, ¿verdad? Gracias a Dios que Dios ha puesto diferencias entre el hombre y la mujer. Gracias a Dios, porque así nos complementamos y podemos formar una sola carne, podemos formar un equipo, podemos formar algo hermoso. La segunda tendencia que hay dentro de las iglesias, y que no es menos peligrosa, ya que se trata de quienes en base a pasajes como este que acabamos de leer, todo lo espiritualizan, todo viven su matrimonio como parte de una hipocresía religiosa que lo abarca todo. Es decir, gentes que viven amargados pero aparentan una felicidad falsa. Se ponen caretas de gente que se aman, cuando en realidad no es así, pero quieren guardar las apariencias. Y esto, escuchen bien, es muy triste, porque yo no estoy hablando de la gente del mundo, estoy hablando dentro de las iglesias. Yo llevo muchos años en esto, llevo muchos años tratando con parejas y sé de lo que estoy hablando. Ambas posturas son respondidas con el pasaje de Pablo, que no admite ni interpretación machista, como algunos pretenden, pero tampoco ninguna interpretación feminista. Este pasaje no es machista, aunque diga que el hombre es cabeza de la mujer, porque bien entendido
En el contexto en el que la Biblia lo dice, cabeza significa no autoridad, significa responsabilidad. La cabeza es responsable del resto del cuerpo. No es la que manda, es quien se preocupa, es quien cuida, es quien protege, es quien bendice, es quien ayuda, es quien está ahí cuando el resto del cuerpo lo necesita. Eso es ser cabeza. Eso es lo que hace Cristo con nosotros los hombres. Porque si nosotros somos cabeza de la mujer, Cristo es cabeza del varón. Y hay varones que quieren que la mujer se les someta, pero ellos no están dispuestos a someterse a Cristo. Y eso es malinterpretar intencionadamente las Sagradas Escrituras. Esa no es la voluntad de Dios. Hay una postura que es mucho mejor que la machista, que la feminista, que la hipócrita religiosa, y es conocer y seguir el manual de Dios para la familia, el manual de Dios para la pareja, porque en este manual tenemos consejos fantásticos. Y miren, les puedo asegurar una cosa: funciona. A nosotros nos ha funcionado, y a cientos y cientos de familias y de parejas a las que hemos podido aconsejar les ha funcionado. A aquellas únicas personas a las que no les ha funcionado es a aquellas que dicen que siguen los consejos, pero en verdad no lo hacen. A eso no le funciona. Porque para que la palabra de Dios resulte en bendición para nuestra vida, tenemos que obedecerla. No basta con saberla, no basta con conocerla. Muchos dicen, sí, yo sé eso. Pero la cuestión es, ¿lo vives? ¿Lo pones por obra? Y esa es la cuestión. Tenemos en la Biblia consejos muy prácticos que tienen muy poco de religiosos. No hay que volverse un loco fanático. No hay que volverse religioso para seguir la palabra de Dios. Lo que hay es que tener comunión con Dios. En la palabra de Dios tenemos mucho sentido común, aunque el sentido común ya no es tan común, ¿verdad? Pero sobre todo hay sabiduría divina, sabiduría de Dios a nuestro servicio. La mayoría de los matrimonios que acaban en divorcio lo hacen porque ignoran los consejos de Dios, o porque aun conociéndolos no los tienen en cuenta, no los obedecen. Por el contrario, si los seguimos, tendremos un matrimonio totalmente diferente. Por eso yo voy a compartir con ustedes algunos consejos bíblicos para que podáis mejorar la salud de vuestros matrimonios. Primero, esto era la introducción, Primero, la necesidad de preparación. Nosotros enseñamos a nuestros hijos que tienen que estudiar, ¿verdad? Que tienen que prepararse. Prepararse para la vida, le decimos. Tienes que buscar una carrera. Tienes que formarte para estar preparado para salir adelante en un mundo competitivo. Tienes que esforzarte en estudiar. Y de hecho, nosotros mismos nos esforzamos en estudiar para conseguir un buen trabajo. Pero ¿cuántos estudian para convivir? Eso es el matrimonio. Convivir, vivir con otra persona. Vivir con una persona que piensa igual que tú piensas, pero que no siempre vamos a pensar lo mismo. Una persona que tiene sentimientos como tú tienes sentimientos, pero que no siempre vamos a sentir lo mismo. Y tenemos que estudiar para saber cómo manejar los conflictos cuando surjan, porque surgirán. Y tenemos que estar preparados. Y si no estamos preparados, fracasaremos en el intento de salir adelante. Por eso es muy importante prepararse. En realidad, para el matrimonio, como para otras muchas cosas en la vida, se requiere de preparación. Aunque es verdad que dedicamos más años a prepararnos para un trabajo que para el matrimonio. Y el trabajo no dura tanto como el matrimonio.
si es que lo cuidamos, si es que seguimos los consejos de la palabra de Dios. Imagina que vuelas en un Boeing 747. Vamos viajando de aquí a Madrid porque vamos a llegar a Fuerteventura. ¿Ok? Ustedes van para Fuerteventura a visitarnos. Y van en un Boeing 747 y de pronto anuncian que el piloto y el copiloto se están indispuestos. Ambos. Y de pronto alguien dice, necesitamos a alguien que pilote el avión. Y por allí salta uno que dice, yo sé todo lo que hay que saber para pilotar un avión. Todo el mundo respira tranquilo, ¿verdad? Hay alguien que sabe pilotar el avión, no nos vamos a estrellar. ¿Es usted piloto? No. ¿Y cómo es que sabe usted pilotar un Boeing 747? Bueno, porque he visto cómo lo hacen. Además, yo juego mucho en un videojuego de aviones en el que aparece un Boeing 747. Además, yo creo que estoy preparado. Y si no pasa nada. Aprendo sobre la marcha. ¿Por qué se ríen? ¿No les parece razonable? Pues eso es lo que hace mucha gente con respecto al matrimonio. Nos vamos a casar. ¡Ah, qué bien! ¿Estáis preparados? Sí, claro. Nosotros hemos visto otros matrimonios, sabemos lo que hay que hacer. Ajá. Y además ya hemos jugado. ¿Y si no aprendemos sobre la marcha? ¿A que no parece tan de risa eso ahora? ¿Verdad? Pero así va mucha gente al matrimonio, sin la debida preparación. ¿Cómo esperan a ser aprobados? ¿Cómo esperan superar las dificultades a las que van a tener que enfrentarse? Una de las causas que más divorcios provocan es llegar al matrimonio justamente sin la debida preparación. Esa es una de las causas que más matrimonios rompen, porque mucha gente se casa pensando que sabe lo suficiente y realmente no es verdad. Algunos creen que sabiendo mantener relaciones sexuales ya saben todo lo que tienen que saber. Pero el matrimonio no solo es sexo, es convivencia, es ayuda mutua, es compañerismo, es amistad, es formar equipo para conseguir un objetivo común. Eso es el matrimonio. Cuando una pareja llega a mi despacho y me dice que quiere casarse, que está seguro de que van a tener éxito, yo les digo, bueno, ¿quieren casarse? Perfecto. Pero quiero que sepan que no están preparados. Aunque tenga una buena noticia, yo les puedo ayudar. Y no importa la edad que tengan. A veces han sido personas mayores. Pero yo les digo, no están preparados. Pero pastor, si ya hemos tenido otras parejas, peor todavía. Porque demostráis que no tuvisteis éxito. Si hubierais tenido éxito, si hubierais estado preparados, hubierais tenido éxito. Pero si fracasaron en parejas anteriores, es que no están preparados. Así que yo les digo que deben preparar un contrato de matrimonio. Les doy a cada uno un folio en blanco y les digo, pongan ahí las condiciones que tú le pides a él para que vuestra relación funcione. Y a él le digo, tú pon ahí las condiciones que tú le pides a ella para que vuestra relación funcione. Y muchos me dicen, es que el matrimonio no es un papel. Es verdad, el matrimonio no es un papel. El matrimonio es mucho más que eso. Pero si tú no escribes ese papel, no vas a estar preparados para tener un matrimonio de éxito.
La Biblia dice en Amós 3:3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? Mire, yo quiero decirles una cosa. La palabra matrimonio no aparece en la Biblia. Aparece en 2 versículos, pero son una mala traducción de los textos originales. Donde aparece la palabra matrimonio, en realidad, en el original, se traduce de la palabra gamos, que en griego significa banquete. Porque el matrimonio en la Biblia no es la ceremonia, ni civil ni religiosa. El matrimonio en la Biblia es la unión de un hombre y una mujer que toman la decisión de formar un hogar, una familia. Por tanto, la palabra que más se parece a lo que es el matrimonio es la palabra hebrea berit, que significa pacto. Eso es el matrimonio, un pacto. Por eso cuando Dios reprende a los sacerdotes porque eran adúlteros, les dice, habéis sido infieles a la mujer de tu pacto. Cuando un hombre y una mujer deciden formar un hogar, están pactando, están formalizando un contrato, llegando a un acuerdo, verbal o escrito, da igual, es un acuerdo y Dios es testigo de lo que hacemos. Por eso, antes de casarse, antes de tomar el acuerdo, antes de juntarse, yo les digo, escriban ahí. ¿En qué cosas tú estás dispuesto a ceder? ¿Y en qué cosas no estaría dispuesto a ceder bajo ningún concepto? Y lo mismo le digo a ella. Escribe ahí, ¿en qué cosas tú estás dispuesta a ceder por el bien de vuestra pareja? Pero ¿en qué cosas no estaría dispuesta a ceder bajo ningún concepto? Y cuando ellos se van con estas instrucciones y me vienen a la siguiente reunión con una lista de condiciones y de cuestiones que ellos tienen entre sí, yo les ayudo a que dialoguen. Solamente hacer esa lista ya les hace pensar. Porque, seamos sinceros, ¿qué es lo que ocurre cuando un chico ve a una chica y se enamora? De momento, quiere casarse. Pero aún antes de casarse ya quiere tener relaciones sexuales. Y cuando el sexo aparece en una pareja, la relación ya no se profundiza, ya queda en un nivel superficial. Y la palabra de Dios nos dice que el matrimonio es un acuerdo, un proyecto común. Una de las cosas importantes que tenemos que entender es que el matrimonio, formar una familia, es como construir una casa. Hace falta un proyecto común. ¿Cuántas habitaciones queremos tener? ¿Queremos que sea de una sola planta o de varias? ¿Queremos que sea una casa grande o una casa pequeña? ¿Queremos que tenga patio o que no tenga patio? ¿Queremos que esté adosada a otros vecinos o que sea independiente? Tenemos muchas cosas que hablar, muchas cosas que pensar, proyectar. Porque si yo voy a construir una casa y abro un cimiento aquí y resulta que la pared va a ir en sentido contrario, ¿de qué me sirve el cimiento que hago? Yo tengo que saber qué es lo que pretendo, qué tipo de familia quiero tener, qué tipo de hogar quiero que sea el mío. Quiero que sea un hogar en el que haya paz, o quiero un hogar donde haya mucho griterío. ¿Quiero tener muchos hijos o quiero tener pocos? En todas estas cosas es necesario ponerse de acuerdo. Y cuando un hombre y una mujer que se aman, quieren casarse, tienen que hablar de estas cosas y ver si el proyecto de familia que tiene él y el proyecto de familia que tiene ella son compatibles o no lo son. Muchas parejas, cuando se ponen a trabajar en este contrato de matrimonio, descubren que no son compatibles porque no llegan a acuerdos y uno opina una cosa y el otro otra y no están dispuestos a cambiar. Y es preferible que lo descubran antes a que lo descubran después, porque nos ahorramos sufrimientos, dolores, amarguras. El matrimonio es una decisión muy seria.
El matrimonio no es solamente como a ver qué pasa. No es como quien compra un billete de lotería a ver si me sale bien. No debiéramos ir al matrimonio sin estar absolutamente seguros de que vamos a tener éxito. Y para estar completamente seguros, lo segundo que tenemos que tener en cuenta, aparte de ese proyecto común, es saber elegir. Porque de la elección depende el 90% del éxito o del fracaso de la pareja. De la elección. Si la elección es buena, si hemos escogido a la persona adecuada, entonces tenemos garantizado gran parte del éxito. Si no es la persona adecuada, tenemos garantizado gran parte del fracaso. A mí muchas chicas me han dicho: pastor, mire, le traigo a este muchacho para que le hable del Señor. Porque se enamora de un chico que no es cristiano y quiere que se convierta. Y el chico, como le gusta a la chica, tú le dices: mira, tienes que creer en Cristo. Sí, yo creo en Cristo. Y empieza a venir a la iglesia y aprende el lenguaje evangeloide y empieza a hablar como un cristiano. Y se casan. Y al poco tiempo ella descubre que no era cristiano. Eso no funciona. Ir en contra de la voluntad de Dios es hacernos daño a nosotros mismos. Si Dios dice: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, debiéramos ser sensatos y hacerle caso a Dios. Yo he visto cuántas parejas han acabado mal precisamente por no tener en cuenta ese consejo. ¿Cuántas chicas se han ido al mundo por causa de novios incrédulos? ¿Y cuántos chicos se han ido al mundo por causa de parejas incrédulas? La elección es fundamental. Ahora, aquí hay gente que ya eligió. A ustedes les voy a hablar después. Porque si ya tienes pareja, ya no es cuestión de que elijas. Ya elegiste. Ahora no puedes decir: pues cambio de pareja. No, señor. Ahora lo que tienes es que orar al Señor y tratar de ser muy sabio o muy sabia para hacer que tu matrimonio funcione. ¿Ok? Y la palabra nos da consejos específicos para cada situación. Pero las Sagradas Escrituras nos enseña que Dios da una gran importancia a la elección de la pareja. Y lo vemos en todos los patriarcas del Antiguo Testamento. Ellos buscaban no mezclarse con gente pagana. Y en la palabra de Dios tenemos pasajes que nos advierten de que no debemos emparentar con gente que no son cristianas, que no adoran al Señor. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y muchos piensan que tendrán éxito aún desoyendo a Dios. Mire, Dios no se equivoca. Y esto es algo que debieran aprender de memoria. Dios no se equivoca. Nunca jamás Dios se equivoca. Dios no se equivoca. Si Él nos da un consejo es por nuestro bien. No es por fastidiarnos. Es porque nos ama y desea ahorrarnos sufrimientos. Desea que nos rompamos el corazón. Por eso Dios nos da consejos claros, sencillos. Y bueno, he visto que incluso el hombre más sabio del mundo, Salomón, al final de sus días se apartó del Señor por causa de las mujeres incrédulas que tomó por esposa. Acabó construyendo un templo
a un Dios falso frente al templo de Jerusalén. Terrible ofensa para el Señor. Así que, primer consejo, hagan un contrato matrimonial. Segundo consejo, estudien bien la elección de la pareja. Tercer consejo, hablemos de sexo, porque la palabra de Dios también nos habla de estos temas. Cuando ya vienen como pareja, que quiere casarse, yo les digo que no mantengan relaciones sexuales hasta que estén seguros de que es la persona adecuada, de que es la persona con la que van a poder compartir el resto de sus días, porque el matrimonio, según la Biblia, es indisoluble. El divorcio no es conforme a la voluntad de Dios, aunque es cierto que Dios contempla algunos casos en los cuales Dios permite el divorcio para ayudar a la parte más débil, pero no es la voluntad de Dios. No entra dentro de los planes de Dios. Dios no quiere que nosotros nos divorciemos. Por eso es importante que nos aseguremos bien de que hemos escogido la persona adecuada. Sin compromiso, practicar sexo es fornicación, es pecado. Y la paga del pecado es muerte. Te excluye de la gloria de Dios. Hoy en día hay muchas congregaciones que ya no predican sobre el pecado, pero la palabra de Dios lo dice claramente y nosotros tenemos que saberlo. Delante de Dios, si tú mantienes relaciones sexuales, estás uniéndote a esa persona, porque dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Ahí no habla de ceremonia, ni civil ni religiosa. Ahí habla de unirse el hombre y la mujer. Fíjense hasta el extremo de que el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, dice que si un hombre se une a una ramera, una carne es con ella. Y cita Génesis 2:24, porque los dos serán una sola carne. Por tanto, la decisión es muy importante. No puedes mantener relaciones sexuales con tu pareja a menos que estés absolutamente seguro de que es la persona adecuada, de que tienes un proyecto común de familia, de hogar, y que no vas a separarte de esa persona por el resto de tus días. Si no tienes esa seguridad, si no tienes esa certeza, abstente de mantener relaciones sexuales. Porque delante de Dios, si al final la dejas y te vas con otro o con otra, estás adulterando. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La sexualidad es una enorme bendición que Dios ha puesto en el ser humano, no solo para la procreación, sino también para el disfrute de la pareja, para el compañerismo del hombre y la mujer. Y dentro de los parámetros de Dios, digo, es una bendición. Pero si practicamos la sexualidad fuera de los parámetros que Dios ha establecido, la sexualidad acaba convirtiéndose en algo que amarga el corazón del ser humano. Trastoca las vidas. En estos días he tenido oportunidad de mantener muchas consejerías. Yo dedico mucho tiempo de mi ministerio a escuchar a la gente y a aconsejarla conforme a la palabra de Dios. Y en casi 40 años que llevo sirviendo a Dios, he oído a muchísimas personas, muchísimas, que precisamente han tenido problemas con este asunto. Y me he encontrado con algunas personas que van por su cuarta relación y siguen sin aprender, y siguen cometiendo los mismos errores, vez tras vez, sumando pecado a sus pecados, por no tener en cuenta lo que la palabra de Dios enseña. Nadie debería practicar sexo sin un compromiso de por vida, entendiendo que el matrimonio, como digo, es para siempre.
porque el matrimonio conlleva deberes. La sexualidad no solo, como digo, es para la procreación, pero en cuanto a esto, hay mucho más que decir, y después tendremos tiempo para preguntas y respuestas si ustedes quieren. El siguiente punto es el compromiso. Compromiso. Se requiere compromiso, porque sin compromiso nada perdura. Sin compromiso. Yo recuerdo que antes las parejas duraban toda la vida. Ahora duran una media de 15 años. La mayor parte de los matrimonios duran los que más 15 años. Son raros los matrimonios que superan 15 años. Para tener un matrimonio de más de 15 años debes tener más de 40 años. El tipo de matrimonio que quieren es muy importante. Miren, el matrimonio es un pacto, hemos dicho, ¿verdad? Pero es un pacto de naturaleza legal, porque Dios ve todo lo que nosotros hacemos. Y la relación de Dios con el ser humano está establecida en base a las normas que Dios ha establecido. Significa que hay unas normas, unos mandamientos que tenemos que cumplir. Y si cumplimos la voluntad de Dios, perfecto. Pero si no cumplimos la voluntad de Dios, estamos en pecado. Y recuerden, pecado es una ley. Hay una ley que dice que el pecado nos lleva a la muerte. Por tanto, Mateo 6:6, Salmo 139 y multitud de pasajes más nos enseñan justamente que Dios ve siempre todo cuanto nosotros hacemos. Por tanto, Dios es testigo de nuestras decisiones. Dios es testigo de nuestros actos. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Hemos leído un pasaje, Efesios capítulo 5, del 21 al 33, donde se nos dan unas instrucciones en cuanto a la pareja, en cuanto al matrimonio. Lo cual quiere decir que el matrimonio es un pacto de naturaleza ordenada. No vamos al matrimonio para ver qué se me ocurre hacer, o qué se le ocurre a ella hacer, o a ver qué nos inventamos. No, hay un ordenamiento bíblico que nos dice cómo debemos manejar el asunto del matrimonio. Y es importante conocer la Escritura en todos aquellos pasajes que nos enseñan cuál es la voluntad de Dios para nuestro matrimonio, para nuestra pareja. Dios ha establecido un orden. Y el orden que Dios ha establecido, como digo, ni es machista ni es feminista. Es un orden que Él ha establecido porque Él conoce al hombre y conoce a la mujer. Y sabe lo que le conviene al hombre y lo que le conviene a la mujer. Y sabe lo que nos conviene a todos como familia. Y debiéramos tener en cuenta el orden de Dios. Porque si hacemos la voluntad de Dios, saldremos adelante. Y si no la hacemos, podremos fracasar. No hay diferencia, como decía, en cuanto a valor entre hombre y mujer. Somos iguales. La Biblia dice que en Cristo no hay ni varón ni mujer. Somos uno en el Señor, ¿verdad? Y leíamos que en Efesios 5:21 que debemos someternos los unos a los otros en amor. Por tanto, el orden de Dios no es un orden de mandato, como decía, sino de responsabilidad. ¿Ok? Decimos que es un pacto de naturaleza legal también porque lo hacemos normalmente ante testigos, ante nuestra familia y ante otras personas. Y miren, la Biblia dice claramente que más vale no prometer que prometer y no cumplir. Porque cuando tú fallas a una promesa, estás pecando. ¿Y cuál era la paga del pecado? Últimamente han cambiado muchísimo las leyes humanas relativas al matrimonio. Han cambiado mucho. Sin embargo, sigue estando reglado también por ley. Tanto los derechos como los deberes de los cónyuges. Si tú has celebrado o has asistido a una ceremonia civil, al menos en España, el juez o el alcalde o quien sea la autoridad que te va a certificar el matrimonio, te lee la ley, la Constitución española y algunos apartados del ordenamiento jurídico que hablan del deber que se contrae al contraer matrimonio, valga la redundancia. Especialmente cuando hay hijos de por medio. Tenemos que ser muy cautos, entender que podemos dañar a nuestros hijos si no hacemos las cosas
como Dios quiere que las hagamos. Cuando un matrimonio se rompe, tú puedes dejar de ser el cónyuge de tu pareja, pero no vas a dejar de ser el padre de tus hijos o la madre de tus hijos. Nos divorciamos de nuestra pareja, pero no nos divorciamos de nuestros hijos. Algunos lo hacen, pero están pecando delante de Dios. Cuando un hombre se divorcia y forma otra familia y se olvida de los hijos que tenía con su anterior mujer, está pecando delante de Dios, y a menos que se arrepiente y se haga cargo de esa familia, irá al infierno, donde pasará toda la eternidad. Yo lo puedo decir más alto, pero no más claro. ¿Ok? Y es importante que estas cosas las tengamos en cuenta, porque hay hombres que no le dan importancia a eso. Algunos tienen ya hasta 3 familias, con 3 mujeres diferentes. Son unos sinvergüenzas que no tienen temor de Dios, porque si lo tuvieran, no harían eso. Un hombre tiene que ser responsable, si no, no es un hombre. Un hombre tiene que cumplir con su obligación de sacar adelante a sus hijos. Y si no está dispuesto a ser responsable, que no tenga hijos. Hay una operación pequeñita que se llama vasectomía, que algunos debieran hacerse. El matrimonio es un pacto de naturaleza permanente. Lo he dicho y lo repito. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Es decir, es un pacto hasta la muerte. Tanto el hombre como la mujer. Pero también es un pacto de naturaleza sexual. 1 Corintios 7:3 habla de que el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Aquí el deber conyugal tiene que ver con la sexualidad de la pareja. Algunas personas solo practican sexo cuando les apetece a ellos, pero no piensan en satisfacer a su pareja. La palabra de Dios nos dice que no os neguéis el uno al otro, a no ser de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente de la oración. Y no por mucho tiempo, dice, para volver a juntaros, no sea que os tiente Satanás. Hay una palabra del Señor que dice que el hombre saciado desprecia hasta el panal de miel, pero al hambriento hasta lo amargo le resulta dulce. En una entrevista que hicieron a Paul Newman, un galán de cine, uno de los pocos actores de Hollywood que era fiel en su matrimonio, le preguntaron en cierta ocasión: ¿cómo es que tú llevas 40 y tantos años con la misma mujer? Él dijo: cuando uno tiene chuletas en casa no va a comer hamburguesa afuera. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ahora bien, yo quiero aclarar un tema porque algunos no lo tienen claro, y es con respecto a la sexualidad. Hay hombres que dicen: es que es una necesidad, es que yo necesito. No, está bien que el hombre quiera mantener relaciones con su esposa, pero repito, no es una necesidad. La sexualidad no es una necesidad. Yo les voy a aclarar este asunto. Una necesidad es aquello sin lo cual no podemos vivir. Comer es una necesidad. Sin comer nos morimos. Dormir es una necesidad. Sin dormir morimos. Beber agua es una necesidad. La sexualidad no es una necesidad. Le fui infiel a mi mujer porque no me atendía en mis necesidades. Eso es una excusa. Si tú hubieras amado a tu esposa, hubieras esperado que ella pudiera estar suficientemente bien como para poder atenderte en tus necesidades. Repito, no es una necesidad. A veces confundimos los términos, pero lo que tú crees te lleva a actuar de una determinada manera. Por eso es importante asegurarnos de que lo que estamos creyendo es correcto y que no estamos malinterpretando
la verdad o confundiéndola con la mentira. La sexualidad es una bendición, tanto para el hombre como para la mujer. Pero hay que aprender, especialmente hay que aprender a comunicarse. Si ustedes ven mi cara, verán que yo tengo 2 orejas bastante grandes y una sola boca. ¿Saben ustedes por qué ha hecho Dios al hombre así? Para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Tenemos que comunicarnos con nuestra pareja y tenemos que aprender a escuchar y a comunicarnos también. Y en la sexualidad esto es muy importante, porque si no nos comunicamos, no sabemos ponernos de acuerdo, no podremos satisfacernos mutuamente e incluso podemos hacernos daño si no somos sensatos e inteligentes. Por eso es importante que nosotros aprendamos todas estas cosas. Ahora, el matrimonio es un pacto de naturaleza exclusiva. No es para que tú tengas una mujer en casa segura y después tontees con otras mujeres. No es para que tú tengas tu esposo y después tontees con otros chicos. Porque la mujer no es libre, le pertenece al hombre. Y el hombre no es libre, le pertenece a su esposa. Por tanto, esto es algo de lo que tenemos que meternos aquí, en los sesos, y aquí, en el corazón. Entenderlo realmente. Yo no me pertenezco. Yo le pertenezco a ella. De tal modo que yo no puedo tontear con otra mujer, porque estaría ofendiendo a la que de verdad amo. No puedo hacer eso, porque le haría daño a ella. Y porque me estaría haciendo daño, a la larga, a mí también. Porque eso, a la larga, causa mucho daño. Por tanto, dice, los 2 serán una sola carne. No dice los 3, no dice los 6, ¿verdad? Recuerden, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros lo juzgará Dios. Así que todos aquellos que son fornicarios o que son adúlteros, que sepan que tarde o temprano van a tener que rendir cuenta delante de Dios. Jesús dijo que lo que Dios juntó no lo separe el hombre. ¿Tú permitirías que tu pareja flirtee con otras personas? ¿Verdad que no? Pues tampoco tú debes hacerlo. Deben ponerse de acuerdo en estas cosas. También el matrimonio es un pacto de naturaleza económica. En nuestra congregación en Fuerteventura hay algunos latinoamericanos, colombianos, venezolanos. Un día me sorprendió enormemente escuchar una conversación entre marido y mujer. Ella le estaba reclamando un dinero que él le debía a su esposo. Pero es que me debes ese dinero que yo te lo presté para pagar la casa. Y él le decía, sí, pero tú no te acuerdas que yo también te presté para no sé qué cuando fuiste a comprar no sé cuánto. Realmente es difícil para mí entender ese tipo de cosas. Muy complicado. Porque entre Montaña y yo no decimos lo tuyo, lo mío, decimos lo nuestro. Nosotros tenemos una sola cuenta bancaria. Ella no tiene una y yo otra. Ella no tiene su dinero y yo el mío, sino que lo que tenemos es nuestro, de la familia. Su familia es mi familia. Mi familia es su familia. No podemos decir tú, mí, porque estamos hablando mal. Nunca vamos a llegar a ser una sola carne. Nuestra. Y esto es importante, hay que cambiar el chip. Yo les llevo, a los colombianos les cuesta mucho esto. No, porque él es un gastón. Se gasta todo el dinero. Bueno, pues chicos, tienes que aprender a administrarte. Tienes que aprender.
El amor no busca lo suyo, no es egoísta. Las parejas que no son capaces de unirse económicamente nunca van a llegar a ser una verdadera carne, nunca. La poligamia jamás fue conforme a la voluntad de Dios. Un día me dijo alguien, pues yo creo en la poligamia. Le digo, ¿y tú te llamas cristiano? Sí, pero es que el padre de la fe, que es Abraham, se acostó con la criada de su mujer. Salomón tenía un montón de mujeres. David también tuvo varias mujeres. Y David era un hombre conforme al corazón de Dios. A veces razonamos no con el cerebro. En el principio dijo Dios, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán los dos y serán una sola carne. Desde el principio Dios está expresando cuál es su voluntad. Si bien es cierto que los hombres no hacen la voluntad de Dios, incluso aquellos que sirven a Dios, incluso aquellos que pueden en un momento determinado ser personajes bíblicos, si bien no se someten a Dios en la voluntad específica y clara de cuál es la voluntad de Dios para el matrimonio, y ellos tienen varios matrimonios, Dios lo que hace es que cuando ve que el hombre no le hace caso, Dios legisla. ¿Tú eres polígamo? Bueno, pues ahora escúchame bien. Si tú tienes una esposa y tomas a otra, no podrás desatender a la primera. Y si la desatiendes en alimentación, vestido o sexo, ella podrá ser libre y volver a su casa sin que tenga que pagarte nada. Es decir, rompe el matrimonio porque tú no la atiendes. Es decir, Dios legisla la poligamia para favorecer a la parte más débil. Es como la esclavitud. Nunca fue la voluntad de Dios que el hombre tuviera esclavo. Pero puesto que el hombre tiene esclavo, Dios legisla para defender al más débil. Pero no es la voluntad de Dios que tú seas polígamo, ni que seas polígama, sino que tengas una sola pareja. Esa es la voluntad de Dios. Éxodo capítulo 21 del 10 al 11 tienen el pasaje que acabo de citarles de memoria. Miren, el matrimonio no solo tiene privilegios, el matrimonio también tiene deberes. Por eso dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Yo voy a dejar la conferencia porque tengo aquí como para un par de horas más, y lo que voy a hacer es que voy a abrir el coloquio para que podamos hablar en base a vuestras preguntas, en base a las dudas que ustedes tengan, porque creo que es importante que podamos sacar todas las dudas que pueda haber en nuestro corazón al respecto de este tema. Déjenme decirles solamente una cosa. El matrimonio es una bendición, no es algo malo, como nos quieren hacer creer. Es una bendición. Cuando Dios creó el mundo, cuando Dios hizo al hombre, dice que miró y vio Dios que he aquí que todo era bueno, en gran manera. Se ve que después echó un segundo vistazo y se dio cuenta de que algo no era bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Y por eso hizo a la mujer, para que el hombre no estuviera solo. Pero la mujer no ha sido creada tampoco para que ella esté sola, sino para que esté con el hombre. Y juntos podamos formar familias, hogares, que glorifiquen el nombre de Dios. Yo les invito a que ustedes estudien las Escrituras, en todos aquellos pasajes que hablan del matrimonio. Van a encontrar consejos maravillosos que les van a servir, que si los ponen por obra, ustedes van a ver que su matrimonio se refuerza, que la salud de su matrimonio se recupera,
Yo he visto matrimonios destrozados, a punto del divorcio. Algunos separados por mucho tiempo. Y los he visto volver otra vez a unirse, siguiendo los consejos de la palabra. Y hoy son un ejemplo para otros matrimonios. Y es que la palabra de Dios funciona. Porque la palabra de Dios es verdad. Y recuerden que Dios no se equivoca. Amén. Muy bien, preguntas. ¿Quién rompe el hielo? Adelante. Se refiere que el matrimonio no es egoísta antes de... Cuando se refiere que el matrimonio no debe ser egoísta, ¿a qué se refiere? Bueno, todos sabemos lo que es el egoísmo, ¿verdad? Es decir, que no busca lo suyo, ¿no? El hombre no debe buscar lo suyo. La mujer no debe buscar lo suyo, sino lo nuestro. Preocuparse el uno por el otro. Ser generoso. Ser egoísta es lo contrario a la generosidad. Es el que lo quiere todo para sí, ¿no? Hay mucha gente que va al matrimonio buscando ser felices. Me voy a casar, ¡fua! Esta mujer me va a hacer feliz. Pero no va pensando en que él tiene la obligación de hacerla feliz a ella. Eso es un pensamiento egoísta. Entonces, el amor no tiene que ver con las emociones. El amor produce emociones. Unas veces sí, otras veces no. Pero el amor no tiene que ver con las emociones. Alguna vez vino una pareja, una señora a mi despacho a decirnos, pastor, se me acabó el amor. Se me murió el amor. Ya no amo a mi marido. Bueno, pero tienes un compromiso delante de Dios con él. Cúmplelo. Pero si no lo amo, no seas egoísta, no pienses solo en ti. Piensa también en tu esposo. Es decir, el amor tiene que ver con la voluntad. De tal modo que la palabra de Dios dice que amar a Dios no es decir, ay, cuánto te amo. No. El amor a Dios es el guardar sus mandamientos. Es decir, tiene que ver con lo que yo hago, no con lo que yo digo. Yo le puedo decir a mi esposa, ay, cuánto te amo, pero después no hacer nada por ella. Mi amor es egoísta. Mi amor es falso. Es decir, no, el amor no son palabras. Por eso la Escritura lo dice claramente. No amemos de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. Por tanto, egoísta es aquel que solo quiere que le atiendan a él, ser feliz él, pensar en sí mismo, no preocuparse, no ser responsable de lo demás. No. Hay hombres que creen que con traer dinero a la casa ya con eso cumplen con su deber, con su responsabilidad, y dejan toda la carga a la esposa de la crianza de los hijos, de la educación, de a sacar adelante la familia. No, eso es egoísta. Yo como marido tengo un compromiso con ella y juntos formamos un equipo y todos los retos los afrontamos juntos, porque somos una sola carne, nos ayudamos mutuamente. Ella no piensa solo en sí misma, ni yo pienso solo en mí mismo. ¿La pregunta? Cuando habla de la sexualidad, tienes varias parejas sexuales, ¿cómo es que se unen? O sea, ¿Perdón? cuando habla de la sexualidad, cuando tienes relaciones con una y luego con otra, o sea, ¿cómo es que, a qué se refiere con que se unen? Bien, decimos que la sexualidad nos hace una carne con aquella persona que mantenemos sexo, ¿verdad? Si una persona mantiene relaciones con otra sin ningún tipo de compromiso y es promiscua y tiene hoy relaciones con este y mañana con el otro y mañana con el otro, está de adulterio en adulterio. Porque la primera persona con la que mantuvo relaciones delante de Dios ya se casó. En realidad así lo ve la palabra de Dios, ¿no? Entonces esa persona va de pecado en pecado, de adulterio en adulterio. Está uniéndose a diferentes personas. Eso es pecado de fornicación. La palabra fornicación significa acto sexual. Lo que pasa es que al hablar de pecado de fornicación
asociamos siempre la fornicación con el pecado. Pero la fornicación no siempre es pecado. La fornicación dentro del matrimonio no es pecado. Pero es pecado fuera del matrimonio. Y es pecado fuera del compromiso matrimonial. ¿Ok? Por tanto, es importante entender que si mantenemos relaciones sexuales con una persona, nos estamos uniendo a esa persona. Es la sexualidad lo que nos une. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que cuando Isaac ve a Rebeca, ¿verdad? Ella viene, se baja del camello, se cubre con su velo, va hacia donde está Isaac y dice que Isaac la mete en la tienda de su mamá y la hace su mujer. Ahí no hay ceremonia ninguna, ¿verdad? No hubo ni civil ni religiosa. ¿Cómo la hizo su mujer? Acostándose con ella. A partir de ese momento Rebeca era la esposa de Isaac. Por tanto, el matrimonio en la Biblia no tiene que ver con ceremonia, tiene que ver con el compromiso que dos personas contraen, que se unen para formar una familia. Cuando una pareja vive en unión libre, ¿está en pecado? A la luz de lo que acabamos de decir, no. Es decir, no hay un solo pasaje bíblico que exija que el matrimonio tenga que celebrar una ceremonia. Ni uno solo. De hecho, en la Biblia no vemos ceremonias de matrimonio. Cuando la Biblia nos habla en Juan capítulo 2 de la boda de Caná, eso es un título que le ponemos ahí. Pero si leemos el pasaje, se nos habla de un banquete de bodas. Es decir, el matrimonio no es la ceremonia, es la unión de un hombre y una mujer. ¿Qué hacían las familias? Que cuando un hombre y una mujer se iban a casar, las familias celebraban un banquete. Pero no había ceremonia, ni civil ni religiosa. Los sacerdotes no intervenían en eso. Los gobernantes no intervenían en eso. Sencillamente intervenían las familias. Cuando un chico se enamoraba de una chica o le interesaba por alguna causa, le decía al padre: papá, quiero casarme con esta chica. El papá iba, hablaba con el papá de la chica, acordaban el matrimonio, acordaban una fecha y en esa fecha celebraban un banquete y a partir de ahí a la casa. Por tanto, unión libre es una, ¿cómo se llama? Como una norma social. ¿Ok? Pero nosotros tenemos que aprender a diferenciar lo que es un mandamiento de Dios de lo que es una ley estatal, de lo que es una norma social. A veces creemos que infringir una norma social es cometer un pecado, pero no siempre es así. A veces pensamos que infringir una ley estatal es cometer un pecado, pero no siempre es así. Primera de Juan capítulo 3 versículo 4 dice que pecado es infringir la ley de Dios, no la ley de los hombres. Cuando los apóstoles fueron puestos ante el concilio, y recuerdo que el concilio, el Sanedrín, en el pueblo judío, no solamente eran sacerdotes, eran gobernantes también de la nación, los que dictaminaban las leyes. Cuando los apóstoles fueron llevados delante del Sanedrín y les dijeron: no os hemos prohibido estrictamente que dejaseis de predicar en el nombre de Jesús, los apóstoles en Hechos 4:19 y en Hechos 5:29 dijeron: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a los hombres antes que a Dios. Es decir, no siempre desobedecer una ley es pecado. ¿Ok? No siempre desobedecer una tradición humana es pecado. En cierta ocasión una pareja vino a nuestra congregación y yo observé que no tomaron la comunión. Y me acerqué a ellos después del culto y les pregunté: oye, ¿por qué no tomaron la comunión? Y agacharon la cabeza avergonzados. ¿Qué pasó? ¿Habéis cometido algún pecado? Y se pusieron rojos. Sí, pastor, es que nosotros estamos en pecado. ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis matado a alguien? No, pastor, ¿cómo se le ocurre? ¿Habéis atracado un banco? No. ¿Cuál es vuestro pecado? No, es que no estamos casados. ¿Vale? ¿Cuántos años lleváis juntos? 15. ¿Tenéis hijos en común? 2. Y le pregunto a él: ¿tú tienes otra mujer? No, pastor. ¿Y tú tienes por ahí algún rollo? No, pastor. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y quién te ha dicho a ti que tú no estás casado? Delante de Dios sí lo estás. Quizás delante de la familia a lo mejor no. Quizás delante de la sociedad a lo mejor no.
pero delante de Dios sí. Porque cuando un hombre se une a una mujer y forma una familia, ya son uno delante de Dios. Así es lo que enseña Génesis capítulo 2, versículo 24 y 1 Corintios 6, 16. Por tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces hablamos en base a las tradiciones humanas. Y escuchen bien, las iglesias evangélicas también tienen muchas tradiciones que no son de Dios. Por ejemplo, si no estás bautizado no puedes participar de la comunión. Eso es un mandamiento humano que no está en la Biblia. ¿Qué es la comunión? Es un símbolo de nuestra relación personal con Dios y con los demás. Si tú tienes comunión con Dios porque te has convertido, has nacido de nuevo, tienes comunión con Dios y tienes comunión con tus hermanos, ¿qué impide que tú participes de la Santa Cena? Porque no estás bautizado. ¿Dónde está eso? ¿Dónde está ese mandamiento? En la Biblia no existe. Es una tradición humana. Pero las tradiciones humanas no son mandamientos de Dios. Y cuando no son mandamientos de Dios, infringir una tradición humana no es pecado. En la Iglesia Católica, si no están casados, no les bautizan a sus hijos. Sí, en la Iglesia Católica también adoran imágenes y al Papa incluso, ¿no? Pero eso no significa que esté bien o que sea correcto. De hecho, yo tampoco bautizo a los niños, pero no porque sus padres no estén casados, sino porque el bautismo requiere de fe y un niño, si no comprende el Evangelio, si no tiene fe, no debe ser bautizado. Entonces, si nosotros hemos bautizado desde chiquita, no tiene validez. En absoluto. Cuando un niño es bautizado, no está cumpliendo el requisito fundamental que la palabra de Dios enseña que es necesario para el bautismo. Hechos capítulo 8, versículos del 36 al 38, dice que cuando Felipe iba explicándole las escrituras al eunuco y le habló del evangelio y del bautismo, el eunuco dijo: mira, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: sí, ahí está la condición, si crees de todo corazón, bien puedes. Es decir, es un requisito imprescindible para ser bautizado creer en Jesucristo. Pablo en Romanos 6, del 3 al 5, dice que cuando somos bautizados en Cristo, somos bautizados en su muerte y en su resurrección. Es decir, que el bautismo es una identificación del creyente con la muerte y resurrección de Cristo. Pero un niño no puede identificarse con Cristo porque no tiene conciencia, mucho menos un bebé, ¿no? Por tanto, el bautismo de bebés no es válido. O sea que la Iglesia Católica es un negocio porque la mayoría sí los bautiza de pequeños. Eso es un pecado por el cual ellos tendrán que pagar. Adelante. En la Biblia nos habla de que el matrimonio es municipal, pero ¿qué pasaría en este caso, por ejemplo, si ambas personas, hombre y mujer, no conocían de Dios antes, digamos, de casarse, y ahora que ya se casan, a lo mejor uno viene a la iglesia y otro no? Según más o menos a lo que leí en la Biblia, no me acuerdo de su parte, decía que a lo mejor por la conducta de uno puede ganarse al otro. Ajá. Muy bien. Pablo en 1 Corintios capítulo 7 dice en el versículo del 20 al 24 que como vinieron al Señor, así estén. Es decir, si ya vienen casados, bueno, pues bien, perfecto. Ahora, si se convierte uno de los dos, dice Pablo, si el incrédulo consiente en vivir con el creyente, no lo abandone. Porque ¿qué sabes tú si? O sea, me refiero a eso, ¿no? O sea, si puede ser posible porque... Claro que es posible. Entra como que la duda en que dice, no, un sin yugo desigual, pero porque a lo mejor y puedes echar a perder a la otra persona, digamos así, se puede desviar hacia el mundo. Pero entonces, ¿qué hay de cuando una persona sí está y sí se puede ganar? Entonces los dos sí pueden estar, si de cierta manera creen en el Señor, los dos pueden, pues sí, creer en el Padre. Claro, pero cuando vienen ya así, o imagínate, a veces se convierte una de las dos personas nada más. A veces se convierte una mujer y el marido no, o al revés, se convierte el marido y la mujer no. Entonces, la palabra nos dice
que no deben separarse. Si el incrédulo consiente en vivir con la creyente, que no se separen. ¿Ok? Pastor, últimamente he visto situaciones que pasan con los jóvenes que se dicen cristianos. Ahorita que usted habla acerca de la fornicación. Fornicación es cuando hay una relación sin compromiso. Entonces, jóvenes que son cristianos pueden tener relaciones con un compromiso, pero cada uno en su casa. Digo, claro, con la promesa de a lo mejor en un futuro celebrar una boda y ya, pues a lo mejor ahorita no están en la casa, ¿verdad? Pero tus papás, Claro, ¿qué es lo que ocurre? Realmente, cuando nosotros observamos el mundo, nos damos cuenta, por ejemplo, en cualquier fauna, en cualquier animal, cuando llega a la edad adulta, inmediatamente busca una pareja y mantiene relaciones y procura perpetuar la especie. El ser humano, con todo y con ser racional, a veces es muy poco racional. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros imponemos a nuestros hijos una serie de condicionantes que no les permite poder mantener relaciones ni formar una familia, aun cuando ya biológicamente son maduros, porque no los consideramos maduros, a menos que termine una carrera, a menos que tenga un buen empleo, a menos que tenga una casa, un buen carro y todo lo necesario, no lo consideramos maduro para poder casarse. Claro, estamos forzando a una persona que ya es madura biológicamente a estar mucho tiempo sin pareja. Y bueno, la llamada de la naturaleza está ahí, ¿no? Ahora, si un joven y una joven cristianos mantienen relaciones sexuales, delante de Dios ya están casados. Si no tienen una casa propia y tienen que vivir en casa de sus padres, allá ellos. Pero lo importante, lo que no pueden olvidar, es que delante de Dios son una y que no pueden abandonarse el uno al otro, que tienen un compromiso de por vida. Y eso es lo importante entenderlo. Por ejemplo, en el caso de personas que se unen o que se casan, legal o que se juntan, como ahorita lo estaba comentando, el día de mañana, pasado mañana, determinen que no hicieron vida, cada quien sea por su lado, a veces con familia, a veces sin familia, van y buscan una segunda pareja, posiblemente hasta una tercera. Estas personas lo que están haciendo, realizando, está en pecado. Evidentemente. Segunda, tercera. Están en adulterio, claro. O sea, compromiso o sin él. Claro. En el momento. Legal, porque te puedes casar legalmente y el día de mañana, pasado mañana, vas y te divorcias. Y sabes qué, no congenié con esta persona, me busqué una segunda y ahora otra no. Está en adulterio. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con este tema? Es que en una reunión similar a esta, alguien me dijo, pero entonces todos hemos adulterado antes de escoger a la pareja. Y esa es la realidad, que hemos sido adúlteros. Ahora, es importante entender algo. La Biblia solo nos habla de un pecado imperdonable. Y lo encontramos en Hebreos capítulo 6 del 4 al 6 y en Hebreos 10 del 26 en adelante. Ahí se nos dice que el único pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu. Es decir, haber tenido a Cristo en tu corazón, haber sido salvo, haber experimentado al Espíritu de Dios en tu vida y renunciar a Él. Cuando tú pisoteas la sangre del pacto en la cual fuiste santificado, ya no tienes remedio para tus pecados. Ya no llegas a un punto en que no hay marcha atrás. Ya no hay posibilidad de arrepentimiento. Por tanto, estás condenado irremisiblemente. ¿Ok? Ese es el único pecado imperdonable. Pisotear la sangre del pacto en la cual fuiste santificado. Nadie dice que el adulterio no se pueda perdonar. Cuando una persona de verdad se acerca a Dios, aunque haya tenido varias parejas, ¿qué dice la Biblia? Dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Y las cosas viejas pasaron. Cuando una persona se entrega su vida a Cristo, le pide a perdón por sus pecados,
todos sus pecados, incluido el adulterio, quedan perdonados. Inclusive si hay familia anterior y posterior. Lo que sí es que si tienes familias anteriores, tienes el deber de atenderlas. ¿Ok? Y, por ejemplo, pastor, si una pareja cristianos se comprometen, se casan y luego descubren que no hay compatibilidad de caracteres y deciden divorciarse, Están cometiendo un pecado, porque ese no es un motivo para divorciarse. Si hay incompatibilidad de caracteres, eso se puede arreglar, simplemente con la ayuda adecuada, con la consejería adecuada. Ahí es cuando entra la tolerancia, que tenemos que ser tolerantes hacia la... Tenemos que aprender a convivir, que era de lo que hablábamos antes. Por eso es tan importante hacer un proyecto de vida antes, un contrato de matrimonio antes, asegurarnos de que somos compatibles. Ese es el objetivo del contrato. Y por ejemplo, o sea, cuando, bueno, ya tuvieron relaciones y ya pues ya se unieron ante Dios, ¿no? Pero si tienen hijos y después se encuentra otra persona, por ejemplo, yo me casaron con alguien que ya tiene un hijo, es mi también responsabilidad, se vuelve responsabilidad mía ese hijo. Si tú te casas con una persona que tiene hijos, estás asumiendo la responsabilidad de atender esos hijos como tuyos. O sea, no puedo decir, no quiero. No. Porque entonces no debería escoger esa pareja. Montaña era madre soltera cuando yo la conocí. Ella tenía una niña con 1 añito y 2 meses. Cuando yo decidí casarme con ella, decidí también ser papá de nuestra hija Nuria. Hoy tiene 39 años nuestra hija, pero es mi hija. Siempre lo fue. ¿Qué tanto puede influir las familias externas en un matrimonio? Oh, buena pregunta. Por eso es importante hacer el contrato prematrimonial, porque se establecen las pautas. ¿Hasta dónde vamos a permitir que la familia política, que la familia intervenga en nuestra relación? Podemos admitir que nos aconsejen, pero vamos a permitir que nos den órdenes. Es decir, hay que ponerse de acuerdo en eso. Que hombre y mujer se pongan de acuerdo. Porque a veces las mamás, con toda la buena intención del mundo, las mamás son suegras, con toda la buena intención del mundo, quiere ayudar a su hijito y ataca a la nuera y crea un conflicto y un problema en el matrimonio. Y a veces no es la suegra, a veces es el suegro, quien queriendo ayudar a su hija o a su hijo crea un conflicto en el matrimonio. Miren, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne. Ahora nuestra familia somos nosotros y nuestros hijos. Y nuestra otra familia, nuestros padres, nuestros hermanos, pueden aconsejarnos, pero no le permitimos que nos digan lo que tenemos que hacer. Ponemos líneas y no permitimos que la atraviesen. Es importante estas cosas antes de, porque después cuando suceden, es que es mi mamá, es que es mi papá. ¿Más preguntas? Pasar, por ejemplo, en cuanto a la sexualidad, mucho se dice que la gente se limita mucho en la sexualidad porque ya somos cristianos, porque ya no podemos hacer esas cosas que son del diablo. Y realmente, pues mucha gente no lo sabe, que realmente el ser cristiano es ser libre, no libertino, pero libre. Muy bien. Muchas veces me han preguntado, pastor, ¿hasta dónde podemos llegar en el matrimonio? Depende de que me lo pregunte, si me lo pregunta él o ella, yo les digo lo mismo, hasta donde tu pareja te deje. Es decir, dentro del matrimonio, de común acuerdo, siempre de común acuerdo, nunca forzar a la pareja, nunca hacer algo contra su voluntad, porque eso no es correcto, porque eso humilla y daña
terriblemente la relación. Dentro de la familia, dentro del matrimonio, todo aquello que sea de común acuerdo es permitido, siempre que sea para el disfrute de ambos, siempre que no haya daño, siempre que sea amor y no sea animal. ¿Ok? Entonces, dentro de la pareja, bueno, pues a veces a mí me han hecho preguntas muy concretas. ¿Hay niños aquí? No, ¿no? Bueno, casi, ¿no? Pero yo veo jovencitos. Hay 2 jóvenes, sí puede ser. A veces me han hecho preguntas sobre ciertas prácticas sexuales, ¿no? ¿Es permitido el sexo oral? Bueno, depende de la pareja. Si ambos están de acuerdo y lo hacen con cuidado y lo hacen bien, es decir, para el disfrute de ambos, pues, ¿por qué no? No hay nada que diga que sea pecado eso. La sexualidad dentro del matrimonio está permitida, siempre que sea de común acuerdo. Recuerden, 2 no van a caminar juntos si no se ponen de acuerdo. ¿Ok? Otra pregunta rapidísimo. En cuanto a la ropa que uno se pone, mucha gente dice, no, tú ya te casaste y eres cristiano, tienes que usar falda todo el tiempo, cubrirte la cabeza. O como hombre, por ejemplo, ¿no? Que no puedes ir a la playa y ponerte un bañador chiquito porque entonces se te van a ver las piernas y los pectorales. ¿Y cómo? Si tú ya te debes a tu esposa. Las normas sociales no son pecados. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Pecado es infringir la ley de Dios, no las opiniones de los hombres. Dentro de la cristiandad nos encontramos con verdaderos fanáticos, muchísimo fanatismo, muchísima religiosidad sin fundamento bíblico alguno. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice la palabra. ¿Saben? En los años 50, en las playas de Estados Unidos, iban cierta gente con 1 metro midiendo la distancia del bañador a la rodilla. Si superaba 15 centímetros, le ponían una multa. Es una norma social, pero no es un mandamiento de Dios. Ahora, hay bañadores y bañadores, ¿verdad? Y hay bikinis y bikinis. Entonces, a la hora de comprarse un bañador, uno tiene que pensar, ¿qué es lo que busco? ¿Busco marcar? ¿Busco mostrar? ¿Qué es lo que busco, no? Entonces, la dignidad de la persona es muy importante. Y hoy en día, dentro de las iglesias cristianas, hay 2 extremos y ambos son malos. Unos donde la mujer se baña con el vestido hasta los tobillos. Y otro donde la mujer parece que no lleva nada. Entonces, ambos yo creo que son malos. Ambos yo creo que son pecados. Porque no obedecen realmente a la dignidad de la persona. Entonces, dentro de lo normal, nosotros tenemos que ser recatados, tenemos que dignificar a la persona, ¿no? Darnos a respetar, darnos a valer, ¿no? En esto podríamos hablar largo y tendido, pero no es cuestión de metros, no es cuestión de cantidad de tela. Hay mujeres que llevan un vestido y son muy poco recatadas. Y hay mujeres que pueden llevar un bikini y saber llevarlo. Es cuestión de saber, de dignidad, de saber llevar, de saber estar. Pastor, una pregunta ya en el aspecto de los hijos, bueno, de procrear. Cuando vemos una pareja decide ya no tener más hijos, deciden operarse cualquiera de los dos.
eso es pecado. No hay nada en la Biblia que diga que eso sea pecado. Nosotros tenemos 4 hijos. El más pequeño tiene ya 27 años. Si yo no me hubiera hecho la vasectomía, hubiera tenido un equipo de fútbol mínimo. Pero Dios nos da el sentido común y Dios nos hace responsables. Yo no puedo dedicarme a traer hijos al mundo como los católicos, que dicen que usar métodos anticonceptivos es pecado. Eso no está en la Biblia. Pero yo no puedo dedicarme a traer hijos al mundo que no puedo mantener, que no puedo dedicarles tiempo para educarlos, para darles realmente la vida que ellos merecen, porque sería una irresponsabilidad por mi parte. Yo he cumplido el mandamiento de crecer y multiplicaos, ya está más que cumplido. El mundo tiene 7.000 millones de personas, por tanto ya no necesitamos seguir procreando y procreando y procreando sin control. Yo creo que necesitamos usar la cabeza, y no hay nada, repito, 1 Juan 3:4, no se olviden, pecado es infringir la ley de Dios, y no hay ninguna ley que prohíba la planificación familiar. Igual si no quieres tener hijos. Igual si no quieres tener hijos. ¿Perdón? ¿Qué dijo? Igual si no quieres tener hijos. Hay personas que dicen que cuanto más conoce al ser humano, más le agradan los perros, ¿no? Adelante, hermana. A la pregunta de la hermana, yo tengo una hija y de repente le digo, hija, ¿cuántos hijos piensas tener en tu casa? No te oigo. ¿Que cuántos hijos piensa tener cuando se case? Y me dice, no mamá, yo no voy a tener, pero quiero adoptar. No hay nada de malo en eso. No hay nada de malo en eso. Recuerden que si no está en la Biblia, no es mandamiento de Dios. ¿Ok? Y eso es importante tenerlo en cuenta. Una pregunta. Habla usted de que hay 2 problemas muy graves para el matrimonio, ¿no? 2 tendencias. Una que es el machismo y otra es la cabeza que nos ponemos espiritual, de que somos muy espirituales, sabemos de la palabra pero no la llevamos a cabo, porque una cosa es conocer de la palabra pero no llevarla. Claro. Y hablo del machismo. ¿Qué entra en el machismo? ¿Qué? ¿Qué entra en lo que es el machismo? Bueno, todos sabemos lo que es el ser un machista, ¿no? El hombre que se cree con derecho a que todos los demás ronden alrededor de él, el hombre que se cree el ombligo del mundo, ¿no? El hombre que cree que tiene muchos derechos y ningún deber. Entonces eso es machismo, ¿no? Cuando se es egoísta, cuando únicamente se exige derecho, cuando todos los demás tienen que servirle a él pero él no sirve a nadie, eso es machismo. Cuando el hombre es capaz de maltratar a su esposa, eso es machismo e indigno. Bueno, hay muchas actitudes machistas, ¿no? Cuando el hombre delega toda la responsabilidad de la educación de los hijos en la mujer, eso es machismo, ¿no? O sea, hay muchos ejemplos que podríamos poner del machismo, ¿no? Sí, porque dice usted que el matrimonio es vivir con convivir. El matrimonio es convivir, claro. Pero cuando convivimos, humillando a quien tengo al lado, si yo le hago daño a ella, si yo la tengo como una esclava, si yo la maltrato verbal o psicológicamente o incluso físicamente, yo no soy un machista, soy un degenerado. O viceversa. También, hermano, si la mujer te maltrata. Ustedes se reirán, pero créanme que los hay. Hay hombres maltratados. Yo los he visto y sufren mucho. Perdón. ¿Por qué puede permitir el hombre ser maltratado cuando la mujer domina? ¿Que por qué? ¿Por qué puede permitir el hombre ser maltratado cuando la mujer está dominando? Al revés, o sea, cuando ve que... Es que no entiendo la pregunta. Ajá. ¿Por qué se deja maltratar? ¿Que por qué se deja maltratar? ¿Por qué?
porque es de carácter débil, porque ama a su esposa y lo soporta todo. A veces no tuvieron mamá, nacieron huérfanos. Sí, a veces ven como a la esposa de mamá. Bueno, ella quiere hacer una pregunta. Por favor, pueden guardar silencio para que pueda oír. Por favor, para que pueda oír la pregunta. De acuerdo a las escrituras, ¿qué deberes le toca a cada uno, tanto a hombre como a mujer? Ok. ¿Qué deber le toca a cada uno? Dios ha establecido un rol para cada miembro de la pareja. El rol del esposo es el de proveer para todo lo que necesite la familia. Ese es el rol. Lo que pasa es que vivimos en un mundo en que si trabaja solo él no es suficiente. Desgraciadamente hoy en día necesitamos trabajar los dos para poder salir adelante. Por tanto, se han trastocado. El orden de Dios se ha trastocado. Antes la mujer, pues la mayor parte de las mujeres estaban en casa, atendían las labores de la casa, a los hijos y todo lo demás, que es una labor tan digna como cualquier profesión fuera de casa, ¿no? Pero hoy en día, por la necesidad y por el nivel de vida, más bien por los políticos corruptos que tenemos, permítanme expresarlo así, se hace necesario que los dos trabajen. Cuando los dos trabajan, los dos tienen las mismas responsabilidades, se tienen que ayudar mutuamente. Recuerden que la pareja es un equipo, no son competidores, no son contrincantes, son un equipo. Y nos tenemos que ayudar mutuamente para hacer que la familia siga adelante, funcione. Por tanto, los deberes son compartidos, en todos los sentidos. Pastor, hay algunas iglesias en las que precisamente explican, ¿verdad?, a las personas los roles, son muy específicos. El de varón, el de proveedor, el de mujer, el de casa. Pero y que inclusive llegan no directamente a decirlo, pero que si el hombre no está cumpliendo con ese rol, que pues entonces se puede separar. Bueno, hay un pasaje en las Escrituras que yo cité antes en relación a la poligamia que da esa idea. Si el hombre no provee para su casa, si el hombre no atiende a su esposa en sus necesidades, la esposa es libre para irse. Pero es un pasaje que tiene que entenderse dentro de lo que es el contexto histórico de Israel. Hoy en día no hay poligamia, aunque hay teólogos que están a favor de creer que ese es un condicionante que permite el divorcio. Ese es el pasaje que cité antes de Éxodo capítulo 21, del 10 al 11, ¿no?, donde se habla justamente de ese tema, ¿no? Éxodo 21, del 10 al 11. Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Y si ninguna de estas tres cosas hiciere, ella saldrá de gracia, sin dinero. Es decir, no tiene que pagarle a su esposo por la libertad, sino que puede irse y el matrimonio queda roto. Ella queda libre para volver a casarse con quien quiera, ¿no? Pero para ahorita la iglesia hizo eso, ¿no? Nosotros no estamos bajo la ley de Moisés, ¿ok? Por tanto, no es algo que nos aplique a nosotros, es un texto histórico, pero ahí vemos que Dios está preocupándose justamente por la mujer que es desatendida, ¿no? Hay hombres que son nada más proveedores y no se preocupan por nada más. Llegan del trabajo muy cansados, se ponen a leer el periódico o la televisión, quieren que les des de cenar, de que lo atiendan de maravilla, pero no se preocupan porque los hijos, la tarea, qué cosa hicieron, qué cosa falta, nada más son proveedores y creen que con eso ya está todo. Esas personas se equivocan. Delante de Dios no están cumpliendo con su deber. Están en pecado. En las parejas que ya tenemos
ya no hay forma de proceder y decir vamos a hacer la lista, ¿no? Claro que sí. Pero se puede, es la mecánica. Claro que sí. Y si no se cumplen las partes. Escuchen bien. Yo he tomado parejas ya mayores que venían a consejería porque tenían problemas entre ellos y les he llevado a hacer eso. Realicen vuestro pacto matrimonial. En aquellos puntos en los que ellos no se ponen de acuerdo, yo estaba ahí para ayudarles. Mira, aquí ustedes tienen un compromiso y tienen que hacer que funcione. Sí o sí. Porque el matrimonio es para toda la vida. Y cuando hay disposición y cuando hay amor, se superan todas las dificultades. Y yo les puedo asegurar, no en uno, ni en dos, ni en tres casos, en muchos casos, las parejas se encuentran justamente lo que necesitan. ¿Y sin ayuda de un pastor? Entonces es más complicado. Porque quiera que no, la figura del pastor, que es una figura de autoridad, establece una pauta. Y a ciertos hombres es muy importante que esté ahí la figura del pastor, ¿no? Para que le diga, no, usted está haciendo lo incorrecto. Y tú tienes que entrar por vereda, porque de lo contrario te vas a ir de cabeza al infierno. Y yo se lo digo así, mirándole a los ojitos. Me imagino que nuestro pastor tiene mucho trabajo. Bueno, de hecho, para eso está el pastor. Yo dedico muchas horas a la consejería. Y miren, y no solamente a los miembros de la iglesia, porque nosotros tenemos una asociación asistencial de ayuda humanitaria y muchísima gente que vienen a pedir ayuda. Las hermanas que están en la oficina y que las atienden y le hacen la entrevista, descubren que tienen algún tipo de conflicto, le ofrecen, mira, el pastor te puede ayudar en ese conflicto. Si vienes con tu esposo, él los puede aconsejar. Es gratis, no los va a cobrar. Y mucha gente viene a consejería. Y yo dedico muchas horas a consejería. Pero esa es la labor pastoral, preocuparse por las personas, ¿no? Para eso está el pastor. Pastor, y en el caso, porque también se da el caso, de que la mujer dice, no, pues no trae lo suficiente, tú no me mandas, tú no me mantienes, a mí me mantiene el Señor, yo voy a hacer lo que quiera. Sí hay casos así. A ver, no está hablando de su esposa, ¿eh? Que quede claro. En una reunión de matrimonio así similar a esta, hubo una hermana que empezó a hacer muchas preguntas y decía, yo tengo una amiga. Cada pregunta difícil que tenía que hacer decía, pues yo tengo otra amiga. Bien, cuando una mujer habla en esos términos, está fuera de lugar. Es decir, está fuera de orden. Y está en pecado, evidentemente, ¿no? Una cosa es ver, analizar cuál es la razón por la cual el marido no puede proveer. Si es que no puede o es que no quiere. Si el marido no quiere, dice la palabra de Dios en 1 de Timoteo 5:8, que el que no provee para lo suyo ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Por tanto, el marido tiene el deber de proveer para los suyos. Ahora, hay veces en las que quiere y no puede. Entonces, en ese caso, la mujer tiene que colaborar con el marido y formar una piña y ayudarlo para que no se desespere, no se deprima, sino todo lo contrario, para salir juntos y afrontar como un equipo esa situación. ¿Ok? Bueno. Creo que nos mataríamos toda la noche. Sí. Lo dejamos entonces aquí. ¿Ok? Quiero agradecerle al Señor y también a todos vosotros por la paciencia que habéis tenido. Para nosotros ha sido una bendición poder pasar por aquí, tener este tiempo y poder veros algunos después de mucho tiempo de estar en contacto por las redes sociales, pero conocerles en persona. Qué bueno. De verdad que nos sentimos, tanto Montaña como yo, muy agradecidos al Señor. Pastor, gracias por la invitación. Y lo que sí me gustaría es que de alguna manera poder ofrecerle esta rosa a la mujer que amo. Esa mujer vale muchísimo, muchísimo.
No saben ustedes lo que me ha aguantado. Pastor, por favor. Muchas gracias. Yo también puedo. Ya cómo está la pobre flor de estar escuchando. Le damos muchas gracias a Dios por el tema. Seguramente todos tienen todavía muchas preguntas en la mente, en el corazón. Con mucho gusto. Nosotros vivimos allá en el departamento, aquí juntito. Si alguien quiere platicar, el pastor mañana sale a Monterrey y va a estar predicando en Monterrey varios días. Regresa, solamente va a estar 2 días en la Ciudad de México y se va a Perú. Así es que salúdenlo, abrácenlo, saluden a su esposa. ¿Verdad? Sí, cierto, todos los varones que tienen una rosa en la mano, pónganse de rodillas. Pónganse de pie. Yo ya te la había dado. Pónganse de pie y denle Ay, el pastor lo hizo, pero yo tuve la idea. Ahí compartimos también el ministerio. Ok, mis queridos hermanos, estamos terminando. Los hermanos prepararon un poco de refrigerio. Quédense, por favor, convivan con nosotros. Le damos muchas gracias a Dios por este tiempo que nos ha permitido convivir juntos. Hay personas que nos visitan todavía, que no se presentaron al inicio. Hay alguien que los que llegaron recientes se pueden poner de pie. Por favor, ahí está. Por favor. Hermano, ¿quieres presentar a tu bella esposa? Moisés Pérez Montejano, vengo con mi esposa Alejandra, conmigo Toniel, con mi hija Suizaraí y con 2 hermanos de la iglesia, hermano Carlos y Sandra. Ok, sean bienvenidos. Esta es la iglesia Berea de la ciudad de Puebla. Todos son hermanos en la fe, la mayoría, y nos da muchísimo gusto tenerles aquí. Marcelino siempre saluda así. Gracias, Marcelino, por ver. Vamos a orar, mis queridos hermanos, vamos a orar y vamos a compartir el alimento. Vamos a ponernos de pie. Padre, gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque nos unes como un cuerpo en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad de predicar el Evangelio y de predicar de tantos temas, Señor, que tú has dejado en la Biblia para que aprendamos de ellos. Te suplico, Padre, que en nuestro corazón siempre esté la actitud de obedecer y de venir a tu casa de oración, a adorarte, a reverenciarte, Señor. Y la principal manera de la adoración es obedeciendo. Gracias te damos, Señor, por la instrucción que tú nos das. Y si nos has dado reprensión, también te damos gracias, Padre. Y amamos, Señor, que hables a nuestro corazón, a veces incluso con dureza. Porque eso quiere decir, Señor, que has preocupado de nosotros y no nos dejas sin instrucción, como un padre amoroso con sus hijos que los instruye. Bendice a los que vinieron, bendice a los que oyeron. Y te ruego, Padre, que la palabra esté en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a salir, por favor, mis queridos hermanos. Las hermanas van a orientar cómo va a ser lo de...